perspectiva de la arquitectura de computadores. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el stack cada vez que se llama una función, cada vez que la función retorna, etc. ¿Ya? ¿Alguien sabe a priori qué es el stack? La pila, muy bien. ¿Y qué es la pila? Donde se guarda la ejecución de la recursión. O sea, todas las recursiones dejan algo en la pila para recordarse dónde estaban antes. O en qué parte de la ejecución estaban. Ya. Sí, no necesariamente son recursiones, pero sí todas las llamadas a funciones que han ido ocurriendo hacia atrás. Bueno, vamos a verlo más en detalle. La CPU mantiene una pila, ¿ya? En inglés es stack, y como que normalmente la gente le dice el stack. Entonces, bueno que conozcan esa palabra. ¿Ya? En memoria se refiere a la memoria RAM. ¿Verdad? El registro ESP, como ya lo habíamos visto cuando empezamos a hablar de X86, pero probablemente ustedes ya no lo recuerdan, apunta al tope de la pila. ¿Qué significa el tope de la pila? Lo último que se agregó a la pila. Lo último que se agregó a la pila, ¿cierto? La pila es una pila como una estructura de datos pila, o sea que lo que uno saca es lo último que puso, ¿cierto? Last in, first out. LIFO. Entonces el registro SP es el que está apuntando al tope de la pila, ¿ya? A lo último que guardamos en la pila. ¿Sí? La pila crece hacia abajo, ¿ya? En el sentido de que de las direcciones de memoria, ¿sí? O sea, yo parto en una dirección de memoria y a medida que voy llenando la pila, en vez de ir llenando hacia las direcciones de memoria más altas, voy llenando hacia las direcciones de memoria más bajas, ¿sí? Bueno, la CPU puede ir apilando o desapilando valores en la pila, ¿ya? Lo cual es evidente. Y para eso en X86 existen estos dos comandos, push, que apila un valor en la pila, ¿ya? Y por lo tanto decrementa ESP, ¿sí? ¿Se entiende por qué lo decrementa? ¿Quién puede decir por qué? Está con la boca llena. Porque tiene que apuntar a la dirección de memoria cada vez más baja. Exacto, como crece hacia abajo, cuando apilo algo, el ESP se decrementa, ¿sí? Y consecuentemente el POP, que lo que hace es retirar un valor de la pila, guardarlo en ese destino, lo que hace es incrementar ESP, ¿sí? Que es el efecto de que la pila se está achicando. Entonces, en Assembler también existe la subrutina, ¿ya? Y cuando nosotros llamamos a una subrutina, el registro instruction pointer, que es el que está apuntando a la instrucción que se está ejecutando, eso ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Dijimos que IP era el registro que apuntaba, o EIP, a la línea. Es el que contiene el PC. Sí, el que tiene el program counter, o sea, es el que está apuntando a la línea que se está ejecutando ahora. La responsable. Cuando nosotros hacemos una llamada a subrutina, es la forma que tenemos de manipular el instruction pointer, ¿ya? O sea, es una de las formas. El instruction pointer no se manipula directamente, pero va a cambiar cuando hacemos, por ejemplo, los jumps, que son los saltos que vimos en la clase pasada, o cuando hacemos llamadas a subrutina o retornamos de una subrutina. Entonces, para llamar a una subrutina se usa el comando call, ¿ya? Y pasamos como argumento la etiqueta donde está la subrutina a la cual vamos a llamar, ¿ya? Este comando encola IP y luego salta al lado. ¿Por qué tiene sentido encolar IP? Para saber dónde está. Porque si no, después no podemos volver, porque tiene que volar dónde está la función que está llamando.
subrutina. Exacto. Yo estoy llamando a una subrutina y lo que me gustaría es que cuando termine de ejecutar esa subrutina, poder seguir la ejecución de la subrutina en la cual estaba desde el punto donde quedó, ¿cierto? Y para poder hacer eso necesito recordarlo de alguna manera. Profe, en muchos otros lenguajes, el stack, se puede generar un stack overflow, o sea, como que no podemos tener infinitas cosas en el stack. Acá en Assembler existe eso. ¿Qué crees tú? Que sí. Por supuesto que sí. Puede ser que en otros lenguajes hayan otro tipo de limitaciones, pero al menos, dado que la pila vive en la memoria RAM, al menos estamos limitados por el tamaño de la memoria RAM, ¿cierto? Ahora, también el sistema operativo le va a asignar un tamaño máximo al stack, y puede ser que algunos lenguajes de programación también achiquen ese espacio, o ciertas aplicaciones tengan un espacio más limitado, ¿sí? En cualquier caso en que tú excedas cualquiera de esos límites, se va a producir un stack overflow, ¿sí? Que ocurre normalmente cuando hay un stack overflow. Es un problema de que hay una recursión mal que no se termina y hay un bug, digamos, ¿cierto? Que hay una recursión como infinita que no se está terminando nunca. Pero a veces puede ocurrir si uno no tiene bien configurado el stack, el tamaño del stack, en el lenguaje de programación o lo que sea, y tiene un programa que tiene demasiadas llamadas, o sea, no recursivas, pero demasiadas llamadas anidadas a funciones que igual excedas el stack, ¿sí? Pero acá en Assembler, ¿el tamaño del stack está dado por algún parámetro en particular o tiene que ver con la arquitectura que estamos usando? A priori, no, yo desconozco cuál es la... O sea, yo creo que más bien tiene que ver con el sistema operativo, o con cómo fue compilado el programa, y no está en el alcance del curso ver eso, pero existe una limitación que tiene que ver con el sistema operativo, y yo creo que uno dentro del programa igual puede especificar el tamaño del stack que necesita. ¿Ya? Ahora, si no lo especificas, yo creo que debería estar determinado por el sistema operativo. Igual lo voy a anotar porque... Profe, ¿qué pasa cuando hay un stack overflow, por ejemplo, en Java o en C? Me avisa, me tira un error catastrófico y el programa se cae. ¿En Assembler pasa lo mismo o él empieza a sobreescribir memoria? No. El stack overflow es una excepción, ¿ya? Que el CPU por hardware lo reconoce y hace algo de acuerdo con lo que tenga definido para eso, ¿sí? Entonces voy a notar. Entonces, cuando se produce un stack overflow, se produce una excepción que la CPU por hardware reconoce y va a hacer algo que probablemente el sistema operativo o sea, probablemente va a matar el proceso y va a hacer algo con respecto a eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Ya. Cuando nosotros llamamos a una subrutina, una cosa que tiene que ocurrir es que guardemos la IP para poder saber en qué dirección volver. Pero ¿basta con eso? O sea, teorías... Ya, muy buena razón. ¿Y qué más dice? Que tiene que preservar algunas cosas y que puede cambiar. Muy bien. ¿A quién se le ocurre por qué puede ser eso? ¿Qué otras cosas necesitaríamos preservar? Como las variables que están presentes como hasta ese momento, hasta que la ejecución de la subrutina. Si yo guardo el IP, claro, como un ambiente, por decirlo de alguna forma. A ver, hay ciertas variables, como las variables locales, los argumentos de las funciones y todo, que van a quedar guardados dentro del mismo stack, es decir, están en la memoria RAM. Ya al tiro lo vamos a ver eso con un ejemplo. Pero también hay algunos registros que no están, que obviamente no viven dentro del stack, ¿ya? Que viven en la CPU, y cuyos valores van a estar determinados por lo que está ocurriendo con la función que se está ejecutando. Entonces, es como al hacer un call, estamos haciendo algo así como un cambio de contexto, y cuando volvamos vamos a querer que
esos registros vuelvan a tener los mismos valores que tenían antes, también, para que la ejecución se pueda continuar tal como estaba. Es decir, no basta con que volvamos a la misma línea, sino que también esos registros tienen que tener el mismo valor. El tema de las variables locales y argumentos está asegurado, como decíamos, porque están en el stack, ¿sí? Y siempre se leen desde ahí, de la memoria RAM. ¿Ya? Entonces los registros que necesitamos preservar para que el programa se pueda seguir ejecutando tal como se está ejecutando hasta ese punto son EBX, ESI, EDI, ESP y EBP. ¿Sí? Estos dos, si recuerdan, tienen que ver con, son punteros del stack, que como esta es la clase de stack, vamos a ver al tiro de qué se trata. Estos dos eran punteros que tienen que ver con índices de, o sea, registros, perdón, que tienen que ver con índices de strings, y este es un registro de propósitos generales. Los que pueden cambiar son EAX, SX y EDX, que también son registros de propósitos generales. ¿Sí? Ya. Y aquí es donde están los 7 pasos. Estos son como la tabla de Moisés. ¿Por qué son? O sea que esto la tenemos que tener por control. Sí, la tienen que tener para el control y para el ejercicio que viene para el trabajo grupal también. Y también sería súper bueno que pongan atención ahora para que al menos entiendan de qué se trata, no para que la memoricen, sino que para después cuando la tengan en su torpeo puedan entender su propio torpeo. Entonces, esto me incomoda un poco. Perdón, voy a hacer esto por su propio bien, para que esto no sea tan intimidante. ¿Ya? Lo primero que ocurre es que el llamador, ¿ya? Que es la función que va a llamar a otra, apila los argumentos de la función que va a llamar en la pila en orden inverso, ¿ya? Y llama con call a la función que está llamando, ¿ya? Y lo que hace eso es apilar el instruction pointer, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo estoy llamando a una función, el llamador está llamando a una función que tiene un argumento, mejor un ejemplo con 2 argumentos, arg1, arg2. Antes de llamar a call, el llamador tiene que apilar sus argumentos, ¿sí? Porque cuando ya llame a call va a perder el control de la ejecución. Entonces, es como que le tiene que dejar todo listo a la función que viene después antes de perder el control, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es pasarle los argumentos y para eso los apila, ¿sí? Entonces, si yo tengo arg1 y arg2, lo que debería hacer es push arg2 y push arg1, ¿sí? Porque se hacen en orden inverso. Y después de eso recién llamar a call, ¿sí? Y con call intrínsecamente se va a estar apilando también el IP, ¿sí? Entonces van a quedar los argumentos y el IP. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna pregunta respecto al paso 1? Vamos entonces al paso 2. En el paso 2 se realizan operaciones con los punteros EBP, que es el puntero que está apuntando hacia la base del stack, ¿ya? Que tiene que ver con el frame actual, ¿ya? Frame se conoce como la parte del stack que está relacionada con una función en particular, ¿ya? Entonces, si yo tengo n funciones que se han ido llamando en forma anidada, voy a tener n frames dentro del stack, cada uno correspondiente a cada una de esas funciones, y dentro de ese frame van a estar las variables locales y los argumentos correspondientes a cada una de esas funciones, ¿sí? Entonces, para poder acordarme de dónde empieza y dónde termina un frame, se usan estos registros EBP y ESP, los registros EBP, y los registros EBP, como cuando llame a la nueva función se van a sobreescribir, voy a de alguna manera resguardarlo. Eso es lo que hago en el paso 2, ¿sí? Es como para saber dónde está empezando este frame, para poder acordarlo. Esto va a quedar más claro cuando veamos un poco la dinámica del EBP. ¿Sí? Ya, en el paso 3 lo que hace es resguardarse los registros que no deben ser modificados según la convención del llamador, ¿ya? Que son estos de acá: EBX, ESI, EDI, ESP y EBP. En estricto rigor, uno podría solamente resguardar
aquellos que se van a modificar durante la llamada, ¿ya? Pero en realidad eso, como puede ser difícil de predecir, mejor es resguardarlos todos. A propósito, a partir del paso 2, el control de la instrucción ya lo tiene la función que está haciendo llamada, ¿ya? La subrutina que está haciendo llamada. Solamente en el paso 1, el control todavía lo tenía el llamador, ¿sí? En el paso 4, se agranda el registro de activación para variables locales, ¿ya? Lo que quiere decir eso, quizás no está muy bien explicado el texto, pero lo que quiere decir es que se hace crecer el stack de manera a dejar espacio en él para las variables locales de la función que vamos a ejecutar ahora, ¿sí? Toda función tiene sus variables locales que están definidas internamente y que solamente van a tener validez durante la ejecución de esa función, y esas variables locales viven en el stack, ¿sí? Por lo tanto, en este paso nosotros vamos a dejar el espacio para esas variables, ¿sí? Y mientras se esté ejecutando esta función, es que esas variables se van a modificar y a utilizar, ¿sí? Nadie las puede utilizar desde fuera o modificar, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Pero eso sería como la creación del nuevo frame para el nuevo proceso? Claro, el nuevo frame en realidad se está creando desde acá. Todo este proceso está creando el frame, ¿sí? Porque si te fijas acá, primero estamos agregando los argumentos, el IP de retorno, después resguardando IP, resguardando los otros registros, agregando las variables locales, y vamos a seguir hasta el final. No sé si me explico. Pero las variables locales se almacenan en el frame de esta nueva, porque te digo que era como un frame por cada ejecución de una función. Claro. Entonces, si yo llamo a una subrutina, que sería una siguiente función, crearía el siguiente frame, Sí. y ahí yo iría metiendo las variables que yo voy a ocupar en esta nueva función, en ese frame. Sí, pero no solo eso, también todo esto. Pero los de la primera llamada lo guardan en el frame de su función. Claro, claro. Ya, ok. Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra, ¿ya? Porque no tengo uno en las diapositivas. Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra para que quede más claro. Luego, en el paso 5, es donde efectivamente se ejecuta lo que hace la función, ¿ya? Lo que hace la función pueden ser muchas cosas, pero dentro de ellas también tiene que calcular los valores que va a retornar. Y potencialmente, obviamente, en este paso también se pueden llamar a otras subrutinas. Y ahí ocurriría el caso en el cual se estaba poniendo Felipe, es tu nombre, ¿cierto? Sí. Felipe, que es que nosotros acá ya tenemos el frame completo de esta subrutina, y al llamar a una nueva subrutina, esta pasaría a ser ahora el llamador, y por lo tanto esta empezaría a apilar ahora los argumentos en la pila de la nueva subrutina que se está llamando, y ahí ya estaríamos creando un nuevo frame, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esto, como va ocurriendo recursivamente, eventualmente vamos a tener n frames apilados, ¿sí? Ya. Luego, la subrutina debe asegurar que el valor que va a retornar quede en el registro EAX, ¿sí? Y luego en el paso 7 se eliminan del stack las variables locales y se restituyen los valores que estaban guardados, ¿ya? Ese eran 8 pasos. Son 9. Son 9. Yo estaba seguro que eran 7. A veces uno está seguro de cosas que no. Pero, profe, por ejemplo, el paso 2 y el paso 3 no son... O sea, no que el paso 2 parte del paso 3, porque también era de los registros que no deben ser modificados según la convención del llamado. Sí, pero tiene un tratamiento especial. Al tiro vamos a ver eso, para que quede más claro, bueno, con un ejemplo con código, ¿sí? Pero tu observación es correcta. Como que el paso 5 y el paso 6 No, no exactamente. En el paso 5 vamos a ejecutar todo lo que se hace en la función, no solamente calcular el valor a retornar. Y en el paso 6 lo que vamos a hacer es garantizar, quizás se podría poner como un subpaso chico del 5,
es garantizar que lo que calculamos se guarde en EAX, ¿sí? Porque aquí en el 5 podríamos calcular, pero dejarlo en cualquier lado. Pero sí, a lo mejor si juntamos lo que dijiste tú con lo que dijiste tú, quedan 7 pasos y ahí yo... bueno, en el paso 8 lo que hacemos es la función llamada retorna el control de la ejecución usando el comando red, que lo vimos delante, ¿sí? Y lo que hace, entre otras cosas, es desapilar el instruction pointer, ¿ya? Y eso lo va a mover, por lo tanto, la ejecución a ese punto. Pueden hablar un poquito más despacito porque me desconcentro. Y en el paso 9, finalmente el llamador desapila los argumentos, ¿sí? El llamador fue el que los puso ahí para disposición del llamado y él también es el encargado de sacarlo, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo con código que lo vamos a ir complementando con la pizarra, ¿ya? Para que vaya quedando claro lo que está pasando. ¿Se ve bien ahí igual o no? Arriba dice ejemplo, que eso no se ve muy bien, pero el resto parece que se ve bien, ¿no? No le refleja mucho la luz, no le está dañando sus ojitos. Sí. Poquito. Ya. Bueno, van a ser 5 minutos nomás, así que espero que el daño sea reversible. Primero, en esta columna tenemos el llamador, ¿ya? Que es la función que va a llamar la subrutina. Y acá tenemos el llamado que es la subrutina misma, ¿sí? Si se fijan, bueno, aquí tenemos código en assembler y están estos comentarios de acá que nos están diciendo qué paso es el que estamos ejecutando, ¿sí? Entonces, rápidamente podemos ver que el paso 1 se ejecuta en el llamador, el paso 6 se hace parcialmente en el llamador y parcialmente en el llamado, y el paso 9 se hace en el llamador, ¿sí? Ya. Bueno, en realidad esto... mejor este paso 6 no me gusta ahí. Creo que lleva confusión. En realidad el paso 1 se hace en el llamador, el 9 en el llamador y todo el resto en el llamado, ¿sí? Ya. Entonces, en este ejemplo, nosotros vamos a ejecutar una función de este estilo, ¿ya? Que tiene 2 argumentos y que retorna un valor, ¿sí? Un resultado. Este sería como el código, en esta fila tenemos como el código, si quieren, en C++, ¿ya? Por otro lado acá, esta es una función a la cual se va a llamar desde ya, ¿sí? Que está implementada con una variable local, entero, es decir, en una arquitectura de 32 bits, estos serían 4 bytes, ¿ya? Y precisamente lo que retorna también es de 4 bytes y retorna esa variable local, ¿sí? Aquí lo que hace entre medio es cualquier cosa que no nos va a importar por el momento. Y lo otro importante es que esta función recibe 2 argumentos que son enteros, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es C++. Entonces ahora echamos a correr nuestro compilador que hemos desarrollado cada uno de nosotros en el curso hasta este momento en su cerebro y vamos a llegar a esto. En primer lugar, lo que ocurre en el paso 1, como dijimos, es que es esto de acá, es el paso 1, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es lo que se hace en estas 2 líneas? Es un push de los argumentos, pero invertido en el stack. Exacto.
Los argumentos que le voy a pasar a la función los voy a apilar en el stack para que el llamado lo pueda usar, pueda leer, ¿sí? Y lo hago en orden inverso, es decir, empiezo por el último, arg2, y luego termino con el primero, ¿sí? Luego, ¿alguien me puede decir qué hace esta línea? Dice call proc, que también es parte del paso 1. Apila el IP y hace un salto al llamado, a la función. Exacto. Callproc apila la IP actual, ¿ya? Que es como la dirección de retorno. Cuando termine de ejecutarse esta función llamada, vamos a seguir la ejecución aquí. Y por lo tanto, y también hace un jump, digamos, a este procedimiento, por lo cual este procedimiento está cediendo el control de la ejecución, ¿sí? La ejecución ahora va a pasar acá. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos el paso 1. Y entonces, vamos al paso 2. ¿Alguien me puede explicar qué se hace en estas dos líneas de acá? ¿Dijo algo? No. ¿Quién? Levanten la mano. Brahim. ¿No levantaste la mano? Yo tenía muchas ganas de que tú respondieras. Ahora que está sacando el registro de EP, está Pilar, está copiando a... No, está copiando el SP a EP. Antes de eso, aquí. Está sacando el registro de EP de la vida. No está empujando, ¿verdad? Se apila a EVP. Y en la otra, Se copia el valor de SP a ese registro. ya. En el fondo estaríamos como guardando lo que antes estábamos haciendo y luego como copiando lo que queremos hacer ahora. Como, ¿o no? El EVP que guardamos. Sí. Lo que pasa es que el EVP contiene la base de este frame, ¿sí? ¿Ya? Está apuntando justo hasta... Tengo mi torpeo. Está apuntando hasta justo antes, según esto, está apuntando hasta justo antes de... está apuntando justo... Aquí. Voy a hacer un dibujo para llevarme mi nota. Primero dijimos que poníamos arg1, arg2, arg1, luego IP, que esta es como la dirección de retorno. Sí. Luego ponemos EVP. A propósito, este ejercicio no lo hicimos, pero es muy interesante. Resulta que a medida que nosotros vamos haciendo push L y también pop L, aparte de meter cosas en la pila, como lo dijimos pero no lo hemos ejemplificado, el registro ESP se va moviendo, su valor va cambiando, ¿sí? Entonces, cuando primero hicimos este push arg2, ESP quedó apuntando acá, ¿sí? Y luego se va a ir moviendo acá y acá, ¿sí? A medida que vamos apilando. Por lo tanto, cuando hicimos este último push LVP, ESP está apuntando acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con este mob de acá es guardar ese valor que tiene ESP en ese momento en el registro EVP, ¿sí? Que ya su valor anterior lo tenemos respaldado, si se quiere decir de esa forma, en la pila, ¿sí? Y por lo tanto, EVP ahora va a quedar apuntando acá. Profe, entonces semánticamente el EVP marca el inicio de un frame. O sea, la dirección que contiene EVP es el inicio del frame actual. Sí, ¿El final sería o no? es que
en cierta forma marca un punto del frame. Eso está de todas maneras, hay uno por frame. Lo que semánticamente no tengo claro es, o sea, a mí me parece que el frame debería comenzar acá, de esta función. Por lo tanto, en ese caso, EDP no sería el inicio del frame, ¿sí? Sino donde es la parte del frame donde se empieza a ejecutar la función. Ahora, puede ser que yo esté equivocado y semánticamente se le llame frame desde ahí, pero es como un desfase. En todo caso, ¿cuál es el inicio? Bueno, lo importante en todo caso, más allá del tema semántico, para efectos del curso, es que EDP va a haber, digamos, un EDP por cada frame que va a estar apuntando a este punto. Justo después del EDP, donde estaba el EDP anterior, y donde se van a empezar a resguardar los registros. ¿Sí? El resto de los registros que hay que resguardar. Entonces, Profesor, el IP quiero que marca porque el EDP nos queda como al final de la pila, ¿cierto? ¿sí? Y el IP creo que está marcando. El IP marca la dirección de memoria donde está el código que se está ejecutando. Es el program counter que había. IP siempre marca, es instruction pointer, siempre está apuntando no a la pila, perdón. No, a diferencia de SP y EBP, IP no está apuntando a la pila, sino que está apuntando a otra parte de la memoria donde está el programa que se está ejecutando. ¿Ya? Entonces IP normalmente se está incrementando, ¿no? Cuando hay jump, salta a otro punto y digamos, si no existiesen llamadas subrutinas, no habría necesidad de guardarlo, ¿ya? Porque solamente está indicando dónde se está ejecutando el programa ahora, ¿sí? Pero cuando hay llamadas subrutinas, como cuando se retorna la subrutina, queremos seguir ejecutando esta subrutina desde el punto donde quedó, justo antes de llamar a la otra subrutina, guardamos ese IP, ¿sí? Es una dirección de retorno. ¿Se entiende? Bueno, en el paso 3, ¿qué hacíamos en el paso 3? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos borrando en la pila todos los registros que por convención se tienen que borrar. Exacto. Dijimos que en el paso 3 íbamos a resguardar ciertos registros cuyos valores íbamos a necesitar que fuesen resguardados para después, cuando retornemos, poder seguir ejecutando normalmente la subrutina anterior, el llamador, digamos. Y eso lo hacemos apilando, ¿sí? Aquí apilamos EDI, ESI y EDX, ¿sí? Y lo que va a ocurrir con la pila entonces es que van a quedar acá EDI, ESI, EBX.